Queridos hermanos, queremos hacer una pequeña meditación de la novena piedra fundacional de nuestro oratorio mariano, la esclavitud mariana. Nuestro padre fundador hace esta piedra el 7 de junio del año 2004 y el signo van a ser las cadenas. Vamos a comenzar con la oración inicial que él mismo compuso para esta piedra fundacional. He aquí la esclava del Señor, fue tu respuesta, modelo, Madre Santísima de nuestro oratorio. Desde el segundo desafío veníamos hablando de la entrega de la llave de nuestra vida. Era una preparación para nuestra esclavitud mariana. Ayúdanos, Madre Educadora, a asumir las cadenas, las dulces cadenas, que significan la total consagración a ti, nuestro tesoro y mejor herencia que nos ha dejado el Señor en su misericordia. Nuestra esclavitud mariana resulta ser tan preciosa que por ti, Madre, ¿qué no haría yo? Perder nuestra esclavitud mariana nos resulta un tormento. Madre y reina, como para los cautivos de Babilonia, cantar fuera de Jerusalén las canciones de Sión. Madre Santísima, no puede ser exagerado que digamos junto al salmista que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la mano derecha si no pongo a mi oratorio en el centro de mi vida, si no quiero seguir siendo esclavo tuyo. Hasta podría decir, creo, que me muera enseguida antes de ser tu esclavo por amor. Dulces cadenas que me mantienen unido a ti, Reina Santísima. Las beso una y otra vez con el fervor ardiente del que se aferra a su tabla de salvación. Por ti, Madre, a Jesús, el Mesías, Salvador. Amén. Además de muchos hechos históricos que venían aconteciendo, el hecho más inmediato fue que nuestro padre estuvo escuchando esos días la vida de San Luis Griñón de Montfort. Estaba grabada en un cassette que había grabado uno de los padres del oratorio y él se conmovió mucho escuchando la vida de este querido santo tan profundamente mariano. Por eso vamos a presentar una pequeña reseña de lo que fue la vida de este santo.
Sin duda, para el padre Sergio era un poco difícil asumir esta piedra fundacional, especialmente porque él pensaba de que se oponía un poco a la autenticidad. Resulta de que el oratorio mariano tiene ese carisma de la autenticidad, y la autenticidad significa el valorizar mucho lo que Dios le ha regalado a uno, lo que uno es. Parecía como una cierta oposición a esa autenticidad. También había tenido la experiencia de que Bernardo Baginski le había pedido que lo consagrara con una medallita en una esclavitud mariana, y el padre le parecía un poco raro eso en ese momento. Pero por otro lado era un poco inconsecuente, porque todos los días rezaba el Ángelus, y justamente la segunda frase del Ángelus: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Todo eso lo va a ir haciendo al padre ir madurando, y él mismo cuenta que ya desde el año 1971, cuando empezaba a escribir las reflexiones de las 4 semanas del oratorio, había expresado, él mismo lo dice, había expresado este anhelo de seguir a Cristo Jesús, quien siendo Rey de Reyes se hizo nuestro humilde y pobre servidor, como queda elocuentemente documentado para todos los tiempos, incluso para los que no saben leer ni escribir, en el árbol del crucificado. El oratorio quería asumir la esclavitud mariana, al servicio del pueblo humilde, pobre y desvalido, como todos los pobres de todos los tiempos. Y nos asegura la reflexión que el oratorio va a ser glorificado como en tu asunción, y será verdaderamente inteligente si sigue tu camino de hacerse esclavo del Señor. Y como buscando sacar las consecuencias de lo que esto significa, nos dice el Padre: sí, Madre, en este día miércoles te digo, cuenta conmigo, soy tu esclavo, libremente, nadie me fuerza, soy tu esclavo, esclavo por amor. Reflexiones de las 4 semanas, el miércoles de la primera semana. Entonces se nota que había que recorrer un extenso itinerario, pero ya estaban las bases desde un comienzo. Imagínense eso que acabamos de leer, está escrito el año 1971. Hay algunas lecturas bíblicas que nos pueden ayudar un poquitito también a ir reflexionando sobre este momento. Sin duda, la más importante de todas está en la Anunciación, porque María, cuando recibe el saludo del ángel y la proposición de ser la madre de Jesús, ella va a darse a sí misma un nombre, va a decir: he aquí la esclava del Señor. Usa la palabra esclava, su actitud es la de una esclava. Después también en Mateo 20 dice Jesús: el que quiera ser grande, que se haga servidor, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino vino para servir y dar la vida en rescate por una multitud. O sea que el mismo Jesús toma esa actitud. ¿Cómo va a ser un problema si el mismo Señor es el que dice eso? Inmediatamente después tenemos un texto del Antiguo Testamento. Está tomado de Isaías capítulo 53, el siervo doliente. Ahí Isaías profetiza a este siervo que no tenía apariencia, ni presencia, no parecía un ser humano.
Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros y se humilló y no abrió la boca. O sea, es tal el sufrimiento, la humillación, que ni siquiera parece ser humano. Jesús también va a decir que el discípulo tiene que estar donde está Él. Y en definitiva, donde está Él, está entregando su vida por nosotros. Sin duda, el texto de Filipenses en el capítulo 2 es muy importante, porque nos habla de que tenemos que tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y llega tanto esto que se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un texto hermosísimo que nos muestra a cabalidad ese abajamiento de nuestro Señor. Por otro lado, tenemos también, como hemos dicho, el Padre Nuestro, donde rezamos todos los días: hágase tu voluntad. Y el Ángelus, en que en su segundo punto dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, una oración que rezamos todos los días. Y aparecen las razones teológicas que los grandes santos que son cercanos a nosotros fueron santos profundamente humildes. Tenemos a San Martín de Porres, con una humildad total, haciendo siempre practicando la obediencia con Dios, con sus superiores, en forma intachable. Tenemos a San Agustín, que decía: humildad, humildad, humildad. ¿Y para qué hablar de San Francisco de Asís, que quiso ser la humildad misma? Él, leyendo el Evangelio, quiso cumplir al pie de la letra lo que enseñaba el Evangelio. Entonces son cosas muy profundas y muy hermosas. Fue una gran cosa que nuestra madre se haya hecho libremente esclava del Señor. Fue un movimiento de la gracia que transoperaba en ella para hacerse colaboradora, esclava, sierva del Señor. Cuando la Virgen respondió que sí, libremente, a aquellos designios que el Creador le revelaba, el Verbo Divino asumió la naturaleza humana, el alma racional y el cuerpo formado en el seno purísimo de María. En la segunda parte de ese escrito El secreto de María, San Luis María Griñón de Montfort considera brevemente varias formas de auténtica devoción a María, antes de presentar la práctica perfecta de devoción a María, práctica que dice muchas personas desconocen y pocas practican. Continúa diciendo que esta perfecta devoción consiste en darse totalmente en calidad de esclavo a María y por ella, a Jesús, haciéndolo todo por María, con María, en María y para María. Posiblemente de ahí sacó el Papa Juan Pablo II durante toda su vida de seminarista o de sacerdote, o puede ser también que la haya descubierto ya como obispo, el totus tuus, todo tuyo, Madre, que iba a poner en el lema de su pontificado. De esta esclavitud mariana tendrán que suceder muchas cosas buenas, como le sucedió a ella, que el Señor la tomó como Madre Santísima y la hizo Madre de la Iglesia, nueva Eva, bendita entre todas las mujeres. María, nuestra Madre, es para nosotros ejemplo y camino. Hemos de procurar ser como ella,
en las circunstancias concretas en las que Dios ha querido que vivamos. Nuestro camino mariano se inicia en esta escuelita humilde y cariñosa, pero no se trata de ingresar en un camino de falsas humildades ni de hipocresías o de complejos de inferioridad, sino se trata de una modesta aclaración para que nadie se engañe buscando superhombres en el oratorio. Con esto nos introducimos por el camino y espiritualidad de nuestra Madre, humilde esclava del Señor, que siendo tan grande no trepidó en compararse con los esclavos de su tiempo. María es madre y maestra, es una pedagoga del Evangelio, porque ha vivido plenamente todo lo que Jesús nos enseña. Puede ser una verdadera maestra. Nos reprende porque nos ama, porque quiere nuestro bien. Si entramos en la escuelita humilde de María, tarde o temprano, tendremos que estar dispuestos a las correcciones que el Señor nos dará. Nos cuenta nuestro querido padre fundador que la dificultad que tenía para comprender la esclavitud mariana la veía como un poco contraria al hombre y a la mujer de hoy, de este tiempo. Bueno, lógicamente que todas las cosas en la vida hay que comprenderlas bien. San Luis María Griñón de Montfort la llama consagración a esta donación de sí mismo, como es el hacerse esclavo de María. En consecuencia, examina lo que implica esta total donación de sí mismo y explica en qué consiste el hacerlo todo, por María, con María, en María y para María. En esta forma de consagración, el ser humano llega a una plenitud tan grande que día a día se va transformando en un ser más auténtico. ¿Por qué? Porque va cumpliendo ese plan para el que Dios lo puso en este mundo y para el cual Dios le regaló todas las gracias, todas las cualidades que tiene cada persona. ¿Quieres ser pleno? ¿Quieres ser auténtico? ¿Quieres ser feliz? Bueno, conságrate a la Virgen, toma tus cadenas y entrégate a ella. Hay una oración final que compuso nuestro Padre Fundador. La Iglesia, Madre Santísima, nos enseña claramente que tenemos que tener los mismos sentimientos de humildad de Jesucristo como nos enseña San Pablo en la carta a los Efesios, cuando alude a su total entrega, porque siendo de condición divina, segunda persona de la Santísima Trinidad, siendo igual al Padre, no titubeó en despojarse de su rango divino. Y se hizo siervo doliente, como lo había profetizado Isaías, cumpliendo así la voluntad del Padre que tanto amó al mundo, que no quiso que se perdiera, sino que se salvara por él. Y por eso lo entregó a la muerte, para que el mundo se salvara por él. Jesús, Madre buena, Madre, dulzura de las cruces, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Padre le dio un nombre sobre todo nombre. Hacernos esclavos tuyos significa a la postre ser glorificados con él, después de obedecer, pues su nombre está por sobre todo nombre, por haber obedecido tan heroicamente. Amén. La bendición del Dios omnipotente, bueno, cariñoso, sumamente alegre, descienda su bendición sobre nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la bondad de Jesús, que se nos transmite por el Espíritu Santo, nos llega a estar contentísimos con esta fiesta que hemos tenido.